Vamos a hacer una oración, mis hermanos, para que podamos tener la dirección de Dios, hermanos, en lo que el Señor tiene que hablarnos hoy. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias. Ha sido bueno, Señor. Nos permites la vida un día más. Y estamos en este lugar, Señor, alabándote, glorificándote. Solo tú eres digno, Señor. Estamos aquí para hacerlo. Pero también estamos aquí porque nosotros estamos en necesidad de ti, Señor. Así que rogamos que la voz de tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, Señor, y pues nos muestres tu voluntad a través de la exposición de tu palabra. Que sea la voz tuya la que escuchemos en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos, por favor. Pensar o entender, hermanos, qué significa el tema del mes, llevando buenas nuevas. Nos habla de una responsabilidad, hermanos. Una buena noticia se divulga. Una buena noticia es para dar ánimo. Una buena noticia es para aliviar pesadez en el alma. Una buena noticia alegra el corazón. Y nosotros somos portadores de buenas noticias. El problema, hermanos, es que a veces ni siquiera nosotros nos abrazamos a esas buenas noticias. Y a veces nosotros, hermanos, somos el estorbo para esas buenas noticias. Porque nuestro testimonio no es como debiera ser. Y nuestra necesidad de Dios sigue estando presente. Nadie, hermanos, puede decir que no necesita a Dios. Porque hasta aquellos que no creen en Dios claman a Él cuando están en problemas. ¿Sabía usted que hasta los demonios creen en Dios? Así que fíjese lo interesante, que es entender que somos portadores de buenas nuevas. Cuando comenzó el mes, hermanos, hablábamos de que Dios usa nuestras vidas y lo que va a hacer es que usemos nuestras palabras, ¿se acuerda? Con Pentecostés, en el evento llamado Pentecostés, hermanos, bueno, sucedió en la fiesta de Pentecostés. Llegó el Espíritu Santo, hermanos, a la vida de los cristianos. Y los cristianos recibieron poder para salir y hablar, no para lucirse. Recibieron poder para hablar de las maravillas de Dios. Ese es el objetivo, hermanos, de que usted conozca a Dios, que Dios trabaje en su corazón, pero de esa forma también usted y yo hablemos. Ningún apóstol recibió crédito, todos hablaban de las grandezas de Dios. Porque es importante que conozcamos, hermanos, que entendamos la Biblia, que entendamos lo que nos está diciendo para que podamos hablar del Señor. Porque es importante, hermanos, que nos preparemos para que hablemos del Señor. ¿Qué caso tiene, hermanos, que aprendamos, que estemos presentes y no ejerzamos? Yo le decía a muchos compañeros, hermanos, en el seminario, ¿qué caso tiene que estés y salgas con un título del seminario si no estás pastoreando? No vengas a perder el tiempo. La idea es que tú salgas y tu llamado sea confirmado y tú puedas llevar y ser un portador de buenas nuevas. Hermano, usted y yo estamos aquí para escuchar la palabra de Dios. ¿Para qué cree? Para llegar a comer a la casa y quedarnos, ay, qué bonito predicación, o se duerma usted en la predicación, no sé. Sino para que usted en primera lo crea y en segunda pueda tener que decirle a los demás. No hay mayor noticia, ni más grande, ni más hermosa como Dios te ama. Dios te ama. Así que sí somos portadores de buenas noticias. Hace 8 días, hermanos, abriendo nuestras puertas, veíamos a Priscila y Aquila tomando el tiempo para que alguien que necesitara aprender pudiera escuchar, y llamaron a Apolos, ¿se acuerda? Y le explicaron qué significaba la predicación que él tenía, la promesa de la cual hablaba Juan el Bautista, y ¿sabe qué? Todo resultaba que era gracias a Cristo. Y cuando Apolos sale de allí, hermanos, ¿qué hicieron los hermanos? Le animaron, y Apolos llegó y predicó con denuedo y con autoridad. Pero tuvo un tiempo con el Señor para salir y predicar. Ahora, ¿qué hicieron Priscila y Aquila? Abrieron su puerta. Fueron a una casa. Todo se desarrolló, esa capacitación, en una casa.
invite gente, hermanos. Tenemos células familiares, invítelas a las células familiares. Aquí tenemos abierta la puerta. Todo el que venga será bienvenido. Pero a veces ni siquiera estamos invitando a los demás. Y hoy, hermanos, el Señor nos da como ese empuje, hermanos, que movió a Apolos a decir, voy a predicar. El Espíritu Santo tiene para nosotros, hermanos. A veces caemos en un error muy terrible como cristianos. Es muy difícil. Ya les hablé y no quieren. Yo mismo necesito arreglarme primero para poder hacerlo. Hermanos, lo que tenemos aquí en el ejemplo del personaje, hermanos, que vemos hoy, Noé, nos habla de una forma tremenda el hecho de no poder poner pretextos para no hablar. La familia de la esperanza se llamó mientras tuvimos, hermanos, ¿se acuerdan? Los devocionales familiares, los que repartíamos cuando no había células, era el objetivo de ese devocional. Que en familia se pudiera usted acercar con su familia y estudiar a una familia. Y Noé recibía el título y su familia de la familia de la esperanza. Había esperanza, hermanos. Mire, algo curioso que tenemos nosotros que aprender, hermanos, es que como cristianos, la esperanza para nosotros es algo cotidiano en cada despertar. La seguridad, hermanos, en que Dios hará algo maravilloso para nosotros hoy, pero la esperanza de que nosotros vamos a serle fieles a Dios. No nada más es de un lado, Señor, me tienes que bendecir. Usted tiene que obedecer. Así es. Un ejemplo bien claro que pongo siempre, hermanos, llegamos a un estacionamiento y todos buscamos la sombrita, ¿verdad? Para dejar el carro y no sea un horno. Cuando abrimos la puerta, buscamos el árbol. Pero nos vemos bien necios, hermanos, al estacionar aquí mi carro cerca de la entrada del lugar a donde voy cuando el árbol está allá. Y me enojo porque el árbol tiene que darme sombra aquí donde yo estoy. Es ridículo. A ver, voy a cortar en ese árbol porque no me da sombra aquí donde yo estoy. Bueno, pues arrímate. No, yo quiero estar, a mí me gusta aquí porque está cerca de donde yo voy. Así que Él es responsable de darme sombra a mí. Así nos va con Dios. Dios tiene que bendecirme aunque yo sea necio, aunque yo reniegue, aunque yo disfrute mi pecado, aunque yo no lea la Biblia. Dios tiene que bendecirme. ¿Qué cree? No. No. Y Dios no es malo. Dios es justo. La amargura llega a nuestras vidas porque hemos abierto la puerta a la amargura. ¿Qué cree que va a pasar si le abrimos la puerta a Dios? Y le vamos a dar a Dios, hermanos, lo que pide Dios. Así de sencillo. Pues tenemos el ejemplo, hermanos, de Noé. Un hogar, hermanos, que se caracteriza por confiar en lo que Dios dice, hermanos, y a pesar de todo lo que había ocurrido a su alrededor, vemos algo interesante en Noé. Mire, número 1, ahí en el versículo 9, vaya conmigo, por favor, vamos a leer juntos. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Si solamente tuviéramos este versículo, hermanos, diríamos, qué bonita la vida de Noé. Todo era paz, todo era brillo de alegría. Siga leyendo. Voy a leer desde el versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.
Y entonces viene nuestro versículo. Estas son las generaciones. Esto es lo que caracterizó a Noé. Varón justo, perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Hermanos, Noé no la tenía fácil. Así que si usted está apuntando, número 1, hermanos, lo que encontramos para poder decir voy a vivir y llevar las buenas nuevas sin fatigar es una vida para Dios. Una vida para Dios. Hermanos, Dios vio al hombre, Dios vio la creación y ¿sabe qué? Se encontró con que el corazón del hombre era lo malo. El Evangelio de Juan dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Dios le otorgó al hombre una virtud increíble que se llama el albedrío. Puedes elegir lo que quieras. Y Dios con una sonrisa increíble en su rostro le dijo al hombre, te he regalado esa muestra de amor. Y el hombre le dio la espalda a Dios y se fue, hermanos, a recoger sobras de maldad, de pecado y de oscuridad. Y se empezó a enlodar con eso, aun cuando Dios seguía presente. ¿Y sabe qué es la parte triste, hermanos? No, la parte triste no es que la humanidad pereció. La parte triste es cuando dice, le dolió a Dios en su corazón. ¿Alguna vez lo han traicionado? ¿Alguna vez le han herido? ¿Alguna vez le han dicho algo que duela su corazón? Eso hicimos con Dios. Eso fue lo que hizo la humanidad con Dios. Así que cuando llega el diluvio, hermanos, no es un castigo, es un juicio de un Dios cruel. No, Dios es justo. ¿Y la paga del pecado qué es? Muerte. No puede haber sombra del árbol si yo no me acerco. Tengo que mover mi auto, tengo que moverme hasta donde está el árbol para que yo pueda disfrutar de. ¿Te va a tocar lejos? Pues sí, camínele. Pero usted estará recibiendo la sombra que necesita. Y esa es la parte que a veces no queremos, hermanos. Noé no la tenía fácil, porque de repente, hermanos, él, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, en un ambiente donde todo era pecado, hermanos. O sea, si él y su familia no se hubieran caracterizado por buscar a Dios, Noé y su familia también se van en el diluvio. Pero hubo algo en Noé, hermanos, porque el versículo 8 dice, pero Noé halló gracia. Hermanos, de entre todo el pecado que se veía, la gente corriendo en su pecado, la gente disfrutando su maldad, la gente regocijándose en su perversión y depravación. Y de repente volteaban y allá una casita, hermanos, donde los que están adentro están orando. ¿Se da cuenta la diferencia? Y entonces todo el mundo, hermanos, estaba lleno de oscuridad por el pecado. Pero había una lucecita en una casa donde sí confiaban en Dios. No la tuvo fácil Noé. ¿Cómo fue que Dios le dijo a la esposa de Noé que apoyara a Noé? Dios le dijo a Noé, te vas a poner a trabajar en un arca. O una arca, como se diga lo correcto. Y vas a meter animales. Y vas a trabajar mucho. Y entonces Noé llega a casa, ¿verdad? Le manda un WhatsApp a su esposa, ya voy de camino, espérame, no te duermas, que ya ahí voy. Cuando llega le dice, mi amor, mi vida, Dios me habló. Y me encomendó un trabajo que me va a tomar aproximadamente unos 100 años. Construir el arca, hermanos, tardó alrededor de 100 años. Y durante ese tiempo me voy a dedicar a hacer la voluntad de Dios.
Y entonces la esposa dijo, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo le vamos a hacer, Noé? A ver, ponte a pensar, ya te diste cuenta, los hijos, las nueras. Hermanos, lo único que vemos es que cuando habla de Noé y su familia, habla de un conjunto de gente que creyó. Noé llegó a su casa y le dijo, Dios vino a mí, tuvo confianza de alguna forma. Ustedes, esposa, hijos, hijas, hicimos algo bueno, que Dios tuvo misericordia de nosotros. Y nos confió una misión. Y entonces, hermanos, comienzan ellos a trabajar. Pero esto es lo interesante, hermanos, porque si hablamos de una vida para Dios, hermanos, no estamos nosotros muy lejanos a eso. Voltee usted las noticias, hermanos, se dice, no sé, la verdad no me gusta mucho meterme en las cuestiones de Hollywood y la farándula, pero se dice, hermanos, que para que una película pueda salir a cine y a producirse, tiene que tener forzosamente una personaje homosexual. Si no, no la dejan salir. Para que pueda salir hoy al cine. Una novela tiene que tener por lo menos el trama: infidelidad, alcohol, golpes y asesinatos. Si no, no se vende. O sea, ese es el mundo en el que vivimos. Eso es la tele. Ya ni se diga el celular, hermanos, o las tablets, el internet. Y qué triste es cuando nos encontramos que a veces a los niños eso es lo que les enseña. Y se la pasan, es para que ya no llore, ¿verdad? Me decía una persona de acerca de un video, que me mandaron un video y se los he comentado, que iban en el carro, la señora le arrebató el celular a la jovencita hizo un berrinche, se bajó del carro andando y se aventó del puente porque le quitaron el celular, y mejor se lo hubiera dado. Hermanos, nos está faltando algo, y yo le agradezco a Dios tanto por las generaciones pasadas en disciplina, porque un no era suficiente, no se debatía. O sea, si decía papá no, ya dijo que no voy a ir en contra de eso. No voy a ir en contra de eso, ¿verdad? Y si le decíamos algo, pues va para acá, violencia familiar, no, se llama disciplina. Y una mala palabra merece corrección, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque Dios nos corrige a nosotros. Él no tolera las malas palabras. ¿Por qué yo como papá sí? Y le tenemos más miedo a los hijos. Hermanos, nos está faltando algo que caracterizó a Noé. Porque en su casa, hermanos, cuando todos, imagínense los hijos de Noé, papá, vamos a ir a la pachanga de ahí del culto a Baal porque les pone bueno el ambiente. No, se quedan en casa y vamos a orar. Eso les salvó la vida. Eso les salvó la vida. Hermanos, yo creo que todos los que somos padres no estamos con el anhelo, ¿verdad?, de que mi hijo sea conocido, que uno de mis hijos sea el borrachito de la colonia. Todo el mundo lo conoce. ¿Por qué? Porque es bien famoso, es el borrachito de la colonia. Hermanos, uno de ellos me dice que quiere ser pastor. Estoy orando por eso. El otro quiere llegar a Júpiter porque quiere estar en la NASA. Ojalá, hijo, y tú puedas ver la creación de Dios desde allá. Pero no espero que les vaya mal a mis hijos. ¿Qué tengo que hacer entonces? Lo mismo que hizo Noé, retener su casa, hermanos, para que su vida sea para Dios. Y aquí dice, estas son las generaciones de Noé. Era un varón justo, sabía actuar correctamente, era perfecto en sus generaciones, había santidad en el corazón de Noé. ¿Y sabe de dónde venía todo esto? Simple, porque Noé caminaba con Dios. Todos queremos que Dios nos bendiga, pero no todos queremos caminar con Él. Porque si tomamos la mano de Dios, Dios nos va a llevar por su camino. Y su camino no son nuestros caminos. Ni nuestros pensamientos, son sus pensamientos. Sin embargo, Noé tomó a su familia, hermanos, y tomó la mano de Dios y caminó con Dios en una tarea complicada, en medio de una generación complicada, en medio de todo el pecado que había en el mundo. Noé dijo, mi vida será para Dios. Y entonces la esposa oyó a Noé. Y la esposa tuvo que haber dicho, mi vida será para Dios. Y los hijos vieron a sus papás. Y los hijos dijeron, mi vida será para Dios. Y las esposas vieron a sus esposos y vieron a sus suegros. Y entonces dijeron, mi vida será para Dios.
¿Qué cree que pasó? Número 2, capítulo 7, versículo 1. Lea con su mirada. Dijo luego Jehová a Noé, 7:1. Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Número 2, hermanos, ¿por qué tenemos que seguir sin fatigar? Porque Dios nos da un esfuerzo bendecido. Dios honra al que le honra, recuérdelo. Dios honra al que le honra. Hermanos, más o menos tenemos un dato interesante. Cuando Dios le habla a Noé, lo comisiona y ve todo el pecado. Noé tenía alrededor de 500 años. Alrededor de los 600 años, Noé y su familia entraron al arca. 100 años trabajando. Hermanos, sí, esto es interesante. ¿Se habrá cansado Noé trabajando 100 años? ¿Cuántos años son más o menos para una jubilación? 30 y tantos, ¿verdad? Para poder jubilarse. Noé trabajó alrededor de 100 años, hermanos, sin seguro social. No había aguinaldo. ¿Sabe qué es lo único que tenemos en Noé, hermanos? Su corazón para Dios. Al final, hermanos, cuando Noé ve construida el arca, solo escucha la voz de Dios diciendo, entra tú y tu familia. Voy a destruir el mundo, Noé. Pero tú, junto con los que amas, estarán a salvo. Hermanos, cada vez más nos acercamos al punto en el que el Señor ha de regresar. Y todo lo que conocemos se extinguirá. Porque el Señor hará un juicio justo contra todo. ¿Estará usted seguro con su familia? Su familia alcanzará misericordia. Cuando eso iba a ocurrir, Dios le dijo a Noé, entra tú y toda tu casa. Hermano, no fatigue en oración. No insista tampoco, pero siempre recuérdeles, estoy orando por ti. No diga más. ¿Ya les habló de Cristo? Sí, solo recuérdeles, estoy orando por ti. Dios tenga misericordia de ti, pero no deje de hacerlo. Para Noé, hermanos, le valió un hogar a salvo. Y qué lamentable es, hermanos, porque póngale pues, no va a llegar un diluvio hoy. Pero estamos ahogados en problemas, discusiones, malos entendidos, deudas, chismes, enfermedades y todo lo que usted quiera. A veces nos dan ganas de cerrar los ojos y abrirlos en la presencia de Dios, terminando todo. Pero abrimos los ojos y seguimos aquí. Como que Dios nos está diciendo, todavía aguántate. ¿Qué tenemos que hacer en ese ínter mientras estamos aquí y llega el Señor? No se fatigue, confíe en Dios. Haga lo que Dios quiere, hermanos. Trabaje. Noé trabajó, Noé construyó, Noé se cansó. Estoy seguro que se lastimó, se machucó un dedo. Si usted conoce el trabajo, siempre hay accidentes. Y ahí estaban, hermanos, y trabajaron. Y al final de ver el esfuerzo, hermanos, de trabajar a tantos años, lo único que escucha de Dios con una sonrisa es: tú estarás a salvo. Todo se va a perder, pero tú y tu familia, Noé. Simplemente porque creyeron. Simplemente porque obedecieron. Hermanos, la historia de Noé es la más conocida en el mundo, es la que más se le enseña a los niños, pero a veces no entendemos qué hay detrás del cuadrito que iluminamos con un barquito. Había un hombre que decidió confiar en Dios. Hubo una esposa que respaldó el llamado de Dios a su esposo. Y hubo unos hijos que siguieron el ejemplo. ¿Cuál fue la clave de todo? Dios era el centro. Caminaron con Dios. ¿Y sabe qué? Dios los levantó, Dios los alzó, y aunque el mundo se llenó de agua, ellos estaban a salvo no por el arca, sino por los brazos de Dios.
solo porque hicieron sin fatigar, solo porque confiaron en Él. No había magia en eso, se llama obediencia, se llama fe. Pero hasta aquí la historia bien bonita de la familia, de la casa, ¿verdad? Pero durante este lapso de tantos años, el apóstol Pedro nos revela algo que estuvo haciendo Noé al mismo tiempo que trabajaba. Número 3. Vamos a la segunda carta de Pedro. Ahora está el Nuevo Testamento. Capítulo 2, versículo 5. Dice así: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Hasta ahí nada más, solo esto, hermanos. Habla el apóstol acerca de falsos maestros, de engañadores y del justo juicio de Dios. Ese justo juicio de Dios fue el diluvio. El alma que peca debe morir, dice el profeta Ezequiel. Pues en la generación de Noé, hermanos, todo era pecado. Hermanos, en nuestra generación se aplaude el pecado, ¿ya se dio cuenta? En nuestra generación se exalta el pecado. En nuestra generación se está queriendo enseñar el pecado. Y Dios nos guarde para cuando tenga que ser obligatorio. ¿Sabe qué hizo Dios? Así celebró el día de la depravación, con un diluvio. Y ese es un justo juicio de Dios. No perdonó, puso fin. Pero dice algo, sino que guardó a Noé. ¿Por qué Dios guardó a Noé? ¿Por qué para el apóstol es tan importante mencionar a Noé por todo lo que ya vimos que hizo Noé y su casa? Pero le da un término extra el apóstol Pedro y le llama, ¿cómo le llama? Pregonero de justicia. ¿Qué hace un pregonero? Habla, anda pregonando. Así que vamos a quitarnos de mente que solo Noé se enfocó en su familia. Pedro dice que Noé durante estos 100 años, Noé estuvo predicando. Hermanos, construía el arca y le hablaba a todos de Dios. Clavaba una tabla y le hablaba a todos de Dios. Cortaba un árbol y sacaba madera y les hablaba a todos de Dios. Se sentaba un momento a almorzar y les hablaba a todos de Dios. Hermanos, la historia de Noé realmente tiene un peso increíble de trabajo, de servicio y de bendición. Porque lo que hace Dios es mirar un corazón. Dios no se equivocó al llamar a Noé. Noé, hermanos, se ganó a pulso, hermanos. Eso que dice Génesis, Noé halló gracia en los ojos de Dios. Lo que hizo fue hablar del Señor. ¿A dónde iba? A veces ese es nuestro pretexto. Es que voy a la escuela, ¿verdad? Es que allí está prohibido hablar porque la educación es laica y gratuita y todo. ¿Y para qué piden cuotas voluntarias? Y otra cosa, ¿verdad? No puedo hablar. Sí, está bien, no le estamos diciendo que enseñe religión. No queremos eso. Dios no quiere eso. ¿Qué nos está pidiendo Dios? Que hable de sus maravillas. Y si somos honestos, hermanos, en nuestras escuelas, en nuestros trabajos, siempre hay alguien que saca el tema de Dios a flote. Siempre. Dios no existe. Si Dios existiera,
sabrá Dios, ay Dios mío, siempre sale. Problema es cuando nosotros nos quedamos callados. Hermanos, Noé predicó más de 100 años. ¿Se cansó? Yo creo que sí. Pero al otro día se levantaba y seguía buscando a Dios. Hermanos, y durante la predicación de Noé, 100 años predicando el evangelio diario, ¿cuántos se convirtieron? ¿Cuántos? Ninguno. Así que tenemos en Noé el claro ejemplo de un ministerio fracasado. ¿Sabe qué es lo interesante, hermanos? ¿Y cuál fue el éxito del ministerio de Noé? Que obedeció a Dios. Y que los que se salvaron del juicio fue su casa. Noé, hermanos, es llamado por el apóstol Pedro pregonero de justicia. No hay queja. Si mi familia se va a salvar por lo que yo voy a hablar de Cristo entonces. Lo que dice Deuteronomio 6 con respecto a Shema, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y hablarás de esto a tus hijos, andando en el camino, y cuando te acuestes y se la repetirás a tus hijos, y cuando te vayas a acostar. Tenemos oportunidad de hacerlo. Hermano, a veces, nuevamente, como iniciamos diciendo, a veces nuestro pretexto típico es ese, es que ya les hablé, es que ya saben, es que yo les regalé una Biblia, es que no me hacen caso. No se fatigue. Siga obedeciendo a Dios. Siga sembrando, trabajando su familia. Luche por su hogar. Agarre una Biblia, hermanos. Agarremos la palabra de Dios y sea este el tesoro más valioso de nuestro hogar. Lo que Dios diga para nosotros es importante. Lo que Dios tiene que decir, hijo, va a bendecir tu vida o te traerá mal porque te alejarás de él. ¿Quieres sombra del árbol? Acércate al árbol. Hijo, yo le pido a Dios. Esposa, yo le pido a Dios. Esposo, yo le pido a Dios por ti. Ayúdame a que yo no desmaye en mi fe. Hermanos, cuando venga la discusión, cuando venga el desánimo, cuando vengan las pruebas, hermanos, estará una esposa que ora, sosteniendo al esposo cuando desfallece. Estará un esposo que cuida, que abraza y que fortalece cuando la fe de la esposa decae. Habrá unos hijos que nos inviten, hermanos. ¿Sabía usted? Le puedo decir por experiencia en todas las escuelitas bíblicas de vacaciones que he estado, hermanos, que los primeros en querer venir a la iglesia son los niños. Y yo entiendo por qué Jesús dijo, dejen a los niños venir a mí. Y se lo dijo a los adultos, porque los adultos son los que están estorbando. Los niños quieren venir al culto, a la escuela dominical, al rayitos de sol, hermanos, a las actividades. Vamos a tener campaña evangelística para niños más adelante. El Señor dice, nosotros no provoquemos eso, el estorbo. ¿Más qué cuentas le vamos a dar a Dios? Señor, mi esposa no creyó por mi testimonio. Mi esposo no creyó porque yo le faltaba el respeto. Mis hijos no creyeron y se perdieron porque yo no participé con ellos ni los llevé. Piensen eso. Noé fue diferente. En un mundo oscuro había una casita con una lámpara. Y esa lámpara, hermanos, era lo que Dios había dicho. Y esa lamparita, hermanos, salvó a una familia de todo. Hablamos, hermanos, de hablar en todo momento, como ocurrió en Pentecostés. Hablamos de abrir la puerta para que otros aprendan. Pues hoy nos dice algo el Señor, trabaje y predique. Tal vez no haya respuesta. Tal vez aquellos a los que le estamos diciendo, digan no. Pero habrá alguien que sí. Habrá un corazón. Hermanos, cargue folletitos en su carro. Si alguien le pide una moneda, te doy una moneda y te doy un folleto. Te doy un Nuevo Testamento. Siempre tenemos posibilidad de hacerlo. Pero no decaiga, hermanos. Y no descuide su familia.
Ahí, hermanos, estaba la clave de que todo el hogar entrara al arca. Todos creyeron a la voz de Dios. Caminemos, evangelicemos, prediquemos sin fatigar. No se canse, hermano. Confíe en Dios. Él es el que se encarga de todo. Usted sea hallado en obediencia y su casa sea hallada en obediencia. Cuando el Señor diga que se termina todo, podamos escuchar: ven tú y toda tu casa a la presencia de Dios. Pero nos toca trabajar. Padre, te damos gracias porque has puesto las buenas nuevas en nuestras manos. Tenemos una Biblia, Señor. Y tal vez no hemos puesto atención en lo que significa una Biblia en nuestras manos. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento para que podamos, como familias que conocemos tu palabra, Señor, entender, creer y obedecer. Y que en ese simple hecho, Señor, de vivir la vida cristiana, aprovechemos las oportunidades que hay de hablar de ti. Padre, el mundo no está mejor hoy que con los tiempos de Noé. Estamos igual, hermano. El mundo, Señor, se ha pervertido y el pecado sigue, Señor. Pues permite entonces que los cristianos podamos hallar gracia ante ti, Señor, y marcar la diferencia. Y por qué no, Señor, dar una buena batalla contra toda la red de mentira y pecado que el diablo ha tendido. Y que comencemos trabajando nuestra obra evangelística en casa. Porque anhelamos, Señor, en el momento en que tú nos llames, o bien tú decidas volver, podamos ser llevados con todos los que amamos. Pero es nuestra responsabilidad trabajar, Señor, y llevar las buenas nuevas sin fatigar. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.